Nuevas voces. Latino immigrants in DC. Let's meet Jazmín. Este es Jazmín. 23 de marzo de 1982. Yo llegué acá a Washington en el año 64, a finales, en noviembre del año 64. Yo vengo de Panamá, de la República de Panamá. Y como que esto era como un cuento de hada en lo que todo era súper especial, ¿me entiendes? Y como que diferente, pero realmente igual, la vida. Lo único que es diferente es la atmósfera, ¿no? El clima, que uno tiene que usar abrigos y eso y lo otro. Pero en sí, la vida es igual. Yo siempre, como hispana, siempre estuve con personas, con gente de mi edad y de origen hispano. Todo siempre, yo estaba en la escuela. Y por mucho tiempo me acuerdo que el mismo choque cultural que tuvimos, y eso fue verdad no solo para mí, sino para mis compañeros de colegio, en que por un tiempo dejamos de ser latinos por un tiempo, y nada más estábamos en la música americana, no, verdaderamente no teníamos nada de lo de nosotros, ¿verdad? Que antes estaba tratando de ser tanto americano, y aprender inglés y ser americano, ¿verdad? Pero muchos jóvenes latinos, ¿no? Muchos nunca verdaderamente aprendieron a hablar inglés, hasta después de mucho tiempo, ¿me entiendes? O sea, cómo tú asimilas en diferentes grupos y tú no te puedes comunicar. Jazmín says she and her classmates abandoned Latino culture for American what? Música, ropa, política. Música. Jazmín pensaba que la vida en Estados Unidos sería a nightmare, an action movie, a fairy tale. A fairy tale. Yo fui una de las miembros de los primeros grupos jóvenes acá en la ciudad de Washington. Y éramos un grupo tan unido que llegó el tiempo que nos llamamos la pandilla. ¿Okay? La pandilla, el concepto de la pandilla llegó a ser, tú sabes, porque tuvimos que pelear en la escuela para hacernos respetar. ¿Okay? Porque no nos querían en la escuela. La escuela era negra, predominantemente negra y americana, y no nos aceptaban a nosotros. No nos querían en la escuela. Los latinos que eran más claritos, ¿okay? Les pegaban, les hacían toda clase de cosas, no podían caminar los corredores solos. Era horrible. Tampoco nos aceptaban porque si hablábamos español, decían que nos queríamos creer mejor y esto, lo otro, y que éramos diferentes, que no éramos igual a ellos. Que el motivo que a usted no le consentían era porque solamente eran latinos. Sí, porque éramos latinos, no nos querían en la escuela. Hubo días que cerraron la escuela por los líos que hubieron en la escuela. Era horrible, que hubo sangre, hubo de todo de la escuela. Hicimos que respetaran a los latinos y se calmó un poco la situación. Jazmín dice que el principal conflicto entre los estudiantes se debió a speaking Spanish too often, family wealth, skin color. Skin color. Jazmín's youth group called themselves this. Las bandidas, la pandilla, las estrellas. La pandilla. La otra vez me estaban contando así, de que Martin Luther King también ayudaba a los latinos
No sé. todo ese cambio que hubo en ese tiempo, Ujú. si todos los beneficios que se han conseguido ahora y los logros, Ujú. es por toda esa revolución, por todo ese trabajo que se hizo. Por eso que los latinos pueden tener ahora algo. Porque tú sabes que si los negros no iban a tener nada, los latinos no van a tener nada. Ajá. Así que ellos abrieron las puertas Mm. para que haya, que se le dé oportunidad a los grupos. Jazmín dice que el movimiento por los derechos civiles helped multiple minorities, only helped blacks, belittled Latinos. Helped multiple minorities. ¿Quieres saber más? Visit nuevasvocesdc.com. This program has been funded by the DC Oral History Collaborative, a partnership between Humanities DC and DC Public Libraries, with special thanks to the Latin American Youth Center.